Señor presidente, señoras y señores diputados, intentaré ser lo más breve de lo que sea capaz en esta intervención, aunque, como todos ustedes perfectamente pueden comprenderlo, no es ciertamente fácil. Se han producido muchas intervenciones a lo largo de esta mañana. Me gustaría atenderlas a todas. Procuraré no repetir argumentos porque hay gente y portavoces de diferentes grupos parlamentarios que han manifestado las mismas inquietudes y voy a referirme en la misma fundamentalmente a tres asuntos, que eran los que hoy nos citaban aquí. En primer lugar, al tema de los refugiados, en segundo lugar, al Brexit y, en tercer lugar, al tema del semestre europeo, la política económica que se le recomienda a España, y contestaré de paso algunos de los planteamientos que se han hecho, sobre todo en materia de déficit público. Pero, con su permiso, señoras y señores diputados, quisiera comenzar esta intervención hablando de Europa. Quiero comenzar esta intervención hablando de Europa porque me han sorprendido, tengo que decir muy negativamente, algunas de las afirmaciones que se han hecho por parte de diferentes portavoces de esta Cámara. Yo creo que Europa, ya desde la Comunidad Económica, la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, pasando después por el Tratado de Roma en el año 1957, donde había solo 6 países, como ustedes recordarán, los 3 países del Benelux, Francia, Alemania e Italia. Luego vino la caída del muro de Berlín, que hermanó a la Europa del Este con la Europa occidental. Europa, a lo largo de toda esa etapa que todavía continúa, es, sin duda alguna, una historia de éxito. Y hoy en Europa podemos sentirnos orgullosos de algunas de nuestras señas de identidad, que no pueden presumir de lo mismo en otros lugares del mundo. Europa es una unión donde se respeta la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y pocos continentes en el mundo pueden hacer una afirmación con la contundencia con que yo acabo de hacerla ahora. Europa es un país que es un territorio, una unión que puede presumir de haber generado el mayor progreso que se haya generado en ningún otro lugar del mundo en términos de renta per cápita en los últimos años. No hay lugar en el mundo, no hay continente en el conjunto del planeta con un nivel de renta como el que tiene Europa. Europa puede presumir, y es una de sus señas de identidad por excelencia, de tener un estado de bienestar, sistema de pensiones públicas, sistema de sanidad pública gratuita universal, sistema de educación, sistema de servicios sociales, un sistema en el que se atiende a la gente como no hay en ningún país del mundo. Y por eso, señoras y señores, tantos países quieren incorporarse a la Unión Europea, tan pocos, por no decir ninguno, quiere abandonar la Unión Europea y tantas personas provenientes de otros continentes quieren venir a Europa. Por eso yo les agradecería, igual que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hablado de la necesidad de que de vez en cuando digamos algo positivo de España y no estemos fijándonos siempre en los datos negativos que los hay, hagamos lo mismo con Europa, porque sinceramente yo no veo ningún espacio geográfico en el mundo del cual nadie pueda sentirse más orgulloso como nosotros de la Unión Europea. Señoras y señores, voy a comenzar mi intervención con un planteamiento general sobre el tema de los refugiados. Después, a lo largo de la misma, me referiré también, haré algunos comentarios sobre el Brexit, también sobre el semestre europeo y sobre la situación del déficit público en nuestro país, porque ha habido varios intervinientes que en su intervención se han referido a este asunto. Cuando hablamos no solo de refugiados, sino también de los temas de inmigración por razones económicas, que son los que hemos vivido con más intensidad a lo largo de estos últimos años en nuestro país y también en otros muchos países de la Unión Europea, estamos hablando de un tema muy serio, probablemente el tema más complejo, el más serio por las implicaciones de todo tipo que tiene, que tengamos hoy y que vamos a tener porque vamos a convivir con él, como dije en mi primera intervención, a lo largo de muchos años. Es un tema serio, porque afecta a lo más serio que tenemos las personas, que son nuestros derechos individuales. El primero, en muchos casos, a la vida, pero hay más, como ustedes saben. Es, en segundo lugar, un tema muy difícil de resolver. Esto no se resuelve con un discurso, ni con 2, ni con 3, con una medida, ni con 2, ni con 3.
Esto requiere tener las ideas claras, que muchas veces yo tengo que decir que no he visto a mucha gente, y llevo muy preocupado por este asunto ya desde que fui ministro del Interior allá por principios de los años 2000. Hay que tener las ideas claras, hay que ser perseverante, hay que tener mucha determinación, hay a veces que tomar decisiones de esas que no gusta tomar y, desde luego, hay que tener la conciencia clara de que no se acierta siempre y de que, sobre todo, cuando se toman decisiones en Europa, donde es precisa la unanimidad, donde hay 28 países con planteamientos muy diferentes, porque en España la opinión pública y los españoles pensamos de una forma, pero hay otros países que han cerrado sus fronteras y la opinión pública allí piensa de una manera diferente. Pues bien, cuando ocurre todo eso, lo primero que tenemos que tener claro es que estamos ante un asunto que no se va a arreglar ni con 2 o 3 discursos, sino, insisto, con las ideas muy claras, mucha determinación, mucha perseverancia y, a ser posible, buscando el acuerdo con el mayor grupo, con el mayor número de grupos políticos o asociaciones de todo tipo que tengan interés en remar en la misma dirección y para conseguir el objetivo que todos pretendemos. El tema de la inmigración económica, sobre todo, pero también el tema de los refugiados, ha provocado muchas cosas y, desgraciadamente, muy pocas buenas a lo largo de los últimos años en España y en la Unión Europea. Ha provocado, en primer lugar, muchas muertes. Y sigue haciéndolo, y hemos tenido la oportunidad de verlo en los medios de comunicación y, desgraciadamente, me temo que esto no va a terminar de un día para otro. Hemos visto cómo ha habido muchas mafias que se enriquecen a costa de las desgracias ajenas. Esas mafias son los verdaderos responsables de los atentados a los derechos humanos de los ciudadanos. No lo son los Estados, y menos lo son, desde luego, los Estados que conforman la Unión Europea, que, como he dicho antes, podemos afirmarlo con orgullo, defendemos la democracia, la libertad y los derechos humanos. Esta situación, la de los refugiados y también la inmigración por razones económicas, genera muchas dificultades en muchos países. Desde luego las genera en aquellos países de la Unión Europea, como le está ocurriendo a Grecia en estos momentos o como nos ha ocurrido a España en otros, y recordaba en su intervención la señora Oramas, o como le ha ocurrido a Italia o a Malta hace muy pocas fechas. Y, desde luego, esa situación, el tema de los refugiados y el tema de la inmigración por razones económicas, requiere tomar decisiones importantes. Yo le voy a dar mi opinión sobre los dos asuntos. Una cosa es la inmigración por razones económicas, digamos, la de siempre, la que hemos vivido en España, la que hemos vivido en Canarias, la que hemos vivido en Ceuta, en Melilla, en el Estrecho, la que hemos vivido cuando muchas personas procedentes de otros países muy lejanos del nuestro venían en avión. España es hoy el país de la Unión Europea, en proporción a su número de habitantes, que tiene más personas extranjeras viviendo aquí, y sin contar los que tienen la doble nacionalidad. Si ustedes repasan la encuesta de población activa, la última que se ha publicado, verán como más del 10% de las personas ocupadas en España, más del 10%, son extranjeras. Y dentro de ese grupo no se encuentran las personas de doble nacionalidad. Creo que España ha hecho bien la política de integración de personas. Y hoy, pues todas esas personas, muchos ya son españoles, otros no, pero viven aquí, y una gran mayoría sienten a España como su país y dan la batalla en defensa de aquello que creen que es bueno para ellos, pero también para su país, que repito, que es España. Creo que la mejor forma de resolver los problemas de la inmigración por razones económicas, y comparto algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho, es resolviendo el problema en origen. Es evidente, como aquí se ha señalado, que la inmensa mayoría de las personas que se desplazan de un país o de un continente a otro lo hacen lisa y llanamente porque en su país no pueden llevar una vida digna. Creo que es preciso, insisto, acordar con los países de origen y de tránsito. Es difícil, pero se puede hacer. Buena prueba de ello, y yo he puesto algunos ejemplos, es que en España se ha hecho, y esos acuerdos se han mantenido a lo largo de la historia y están hoy en vigor. Creo que es preciso ayudar con políticas de cooperación a los países de origen de esas personas que tienen que emigrar de su país. Creo que es posible luchar, como se está haciendo conjuntamente con las autoridades de los países de origen, para eliminar a las mafias que trafican con personas y con seres humanos. Creo que es preciso, como se está haciendo,
en algunos países, controlar de manera conjunta las fronteras para evitar esas situaciones que a nada bueno conducen. Y creo que es posible, como se está haciendo también con algunos países, proceder a la contratación de manera legal de personas que pueden trabajar, como están viniendo ahora, a nuestro país. Esa política es la que llevamos defendiendo desde hace muchos años en la Unión Europea. Tengo que decir con menos éxito del que nos hubiera gustado conseguir, pero la hemos defendido. Y tengo que decir que yo ya noto un cambio en la Unión Europea en esta materia, porque en Malta, en noviembre del año 2015, fuimos capaces de acordar una ayuda extraordinaria a países africanos después de los gravísimos acontecimientos que se produjeron, dada la situación en Libia, en todo el Mediterráneo próximo o italiano y de Malta. 1.800 millones se van a dedicar a la cooperación con los países del continente africano. Creo que esa es la clave para resolver. No voy a entrar en más detalles ni en más precisiones porque haría que mi intervención fuera interminable, pero creo que es la forma más sensata y más razonable de resolver este tipo de inmigraciones, insisto, por razones económicas. Resolver los temas en origen o en los países de tránsito. Situación distinta es la del asilo, que es la que fundamentalmente nos ha ocupado en las últimas semanas en Europa y que nos ha ocupado en el debate que está teniendo lugar en esta Cámara esta mañana. No ha habido problemas importantes en materia de asilo en Europa en los últimos años. Europa es territorio de asilo, sí, Europa es territorio de asilo. Cuando hablo de asilo, hablo de personas perseguidas por sus ideas políticas o simplemente personas afectadas por situaciones de guerra, como es el caso de Siria, que es el que más nos ha ocupado el día de hoy, o como puede ser el caso también citado de Eritrea o de Pakistán. Lo cierto es que hoy la mejor forma de resolver este asunto, sin duda alguna, sería haber resuelto, porque ya existe desde el año 2011 la situación que se está produciendo en Siria. Ahí está, sin duda, el origen de todos los problemas. Ahí está, sin duda, el origen de los problemas en Turquía, el origen de los problemas en Grecia. Por esa razón me hace las preguntas que me ha hecho esta mañana el señor Esteban sobre lo que hemos aprobado o no hemos aprobado en relación con la franja de protección en el tema de Turquía, los kurdos, etcétera, etcétera. Ahí está el origen de los problemas que se han producido en Europa, que no son ciertamente edificantes, pero que se han producido. El cierre de fronteras en varios países de la Unión Europea y en varios países que no forman parte en este momento de la Unión Europea. Pues bien, ¿qué ha hecho la Unión Europea en una situación como la que estoy describiendo de manera muy sucinta? Pues simplemente ha tomado una decisión que la gran mayoría de ustedes han criticado hoy aquí y probablemente tengan sus razones para hacerlo. Y probablemente no. Seguro que es más fácil criticar que construir, pero también tienen que pensar ustedes que cuanto 28 países, representados por 28 jefes de Estado o de Gobierno, de ideologías políticas radicalmente diferentes, son capaces de ponerse de acuerdo en algo, algo bueno tendrá esa propuesta. Porque, señoras y señores diputados, algunos se pueden dar por aludidos de una manera más intensa. No es creíble que 28 no tengan razón en nada, aunque piensen de forma diferente sobre tantas y tantas cosas importantes, y algunos, probablemente aspirantes a mesías, crean tener razón en todo. Lisa y llanamente eso no es creíble. Señoras y señores diputados, voy a intentar, después de esta breve introducción inicial, responder en la medida de mis posibilidades a las distintas inquietudes que ustedes nos han transmitido aquí al resto de los que conformamos esta Cámara esta mañana. Hace un brevísimo comentario sobre el déficit el señor Sánchez, luego hablaré del déficit público, nos habla del Gobierno en funciones, nos dice que tenemos que ir con un mandato. Tengo que decir que yo no soy consciente de haber incumplido el mandato, como algunos diputados de esta Cámara han afirmado hoy aquí. Tengo que decir también que siempre habría una alternativa, que era que 27 países tomaran una decisión en un determinado sentido y otro vetara esa decisión. Tengo que decir que si alguien quiere que se haga eso, que lo diga. Y si no quieren que se haga eso, pues que diga lo que estime oportuno y conveniente. Pero, sinceramente, creo que hice lo que tenía que hacer sin más interés que ayudar a resolver un problema y sin estar
como estoy seguro que nadie de los que estaban allí, que son 28, pero cuyo voto se necesitaba, sin estar absolutamente convencido de que el 100% de las decisiones era el 100% de las que había que tomar. Pero las cosas, y algunos de ustedes que tienen alguna experiencia en los temas europeos, saben que funcionan así y que nadie puede imponer el total de su voluntad o el total de sus pretensiones al conjunto de la Unión, porque si no sería muy difícil construir la Unión Europea. Señor Sánchez, no puedo estar de acuerdo en esa afirmación que, por otra parte, tampoco tiene mucho sentido. Dice, no, es que usted cambió de criterio. Usted primero aprobó aquella declaración del 7 de marzo. Bueno, muy bien, ¿qué quiere decir con eso? Que yo lo hice muy mal el 7 de marzo y luego, gracias a sus brillantes razones y argumentos, pues cambié de opinión y ya fui por el buen camino. Mire, no es cierto. Como le voy a demostrar luego, la política que estamos haciendo en materia de inmigración y de asilo es muy similar a la que se estuvo haciendo durante el Gobierno anterior. Y creo que es bueno. Y sea cual sea el Gobierno que salga de esta Cámara en las próximas fechas, si sale o después de las elecciones, debería mantener la misma política de inmigración y de asilo. Yo tengo que decir que el día 7, lo he afirmado en mi intervención inicial, cuando se produjo la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, ni siquiera era un Consejo Europeo, no adoptamos ningún acuerdo. Simplemente escuchamos lo que nos había dicho el señor Davutoglu y encomendamos al señor presidente del Consejo que intentara llegar a un entendimiento con Turquía con el objetivo de que el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo, como así ocurrió, se pudiera aprobar el acuerdo con Turquía. Es más, tengo que decir que en mi intervención aquel día 7 en la reunión del Consejo califiqué de disparate, porque fue exactamente la palabra que utilicé, algunas de las decisiones que se pretendían allí tomar o que tomáramos en el futuro. Eso fue el 7 de marzo. El día 9 de marzo se reunió el Comité de Representantes Permanentes y España ya manifestó las mismas preocupaciones que yo había manifestado en la reunión del 7. El Comité de Representantes Permanentes volvió a reunirse el 11 de marzo. El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior los días 10 y 11 de marzo y el Consejo de Asuntos Generales el 15 de marzo. Todas estas reuniones se produjeron antes de la que tuvo lugar aquí de la Comisión Mixta el día 16 de marzo. Y en todas esas reuniones, podrán ustedes estar o no de acuerdo, pero esto es un hecho objetivo, nosotros ya manifestamos que había algunas cosas que no nos gustaban. En primer lugar, las expulsiones colectivas. No nos gustaban. Pedimos, en segundo lugar, el respeto a la legalidad internacional, pedimos que se tramitara de manera individual todos los procedimientos de asilo, pedimos también que se atendiera, como dice Naciones Unidas, a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Por tanto, no puedo aceptar esa afirmación que ha hecho usted, de que el Partido Popular tenía una determinada opinión y luego la cambió. En cualquier caso, si hubiéramos tenido una opinión y luego la cambiáramos y el cambio se hubiera producido a mejor, pues entonces tendría que felicitarnos, oye, por haber tenido la modestia y la humildad de cambiar de criterio y hacer una cosa que era mejor que la que pensáramos inicialmente, pero no era exactamente así. Hace referencia también en su intervención al tema de los asentamientos y de las reubicaciones y reasentamientos. Y dice, y tiene razón, que de los compromisos asumidos por España, pues prácticamente no se ha cumplido casi ninguno. Eso le ha ocurrido a España y a absolutamente todos los países de la Unión Europea. ¿Significa eso que yo me quede tranquilo? No, ya me gustaría a mí haber podido cumplirlos. Pero las cosas no son tan fáciles. Las reubicaciones, el acuerdo de reubicaciones era un acuerdo que afectaba a 160.000 personas en toda la Unión Europea. Pues hoy todavía ni 1.000 personas han sido reubicadas en la Unión Europea, ni 1.000 personas. Es difícil, señor Sánchez. Yo creo que ahora empezarán a ir las cosas mejor. Es difícil porque la reubicación requiere de un proceso previo de identificación y de registro de huellas que no se puede obviar, como es evidente, por razones de seguridad. Hay mucha gente que es muy reticente a ser registrado e identificado, porque si lo son ya no pueden elegir el país al que quieren ir y puede mandárselo, como parece razonable, a otro país de la Unión Europea. Insisto, España es uno de los 16 Estados miembros que ha realizado algunas reubicaciones de refugiados. Hay 12 que no han hecho nada. Son mínimas, ya sé que son mínimas, y yo espero que estas cosas mejoren
en el futuro. El establecimiento de los hotspots ha sido un proceso muy lento. Nosotros hemos intentado ir allí y fuimos a hacer una experiencia piloto y no pudimos traernos más que a 18 personas precisamente porque algunos no querían y porque los hotspots no funcionaban. Por otra parte, son las autoridades de los estados en los que se encuentran los hotspots los que tienen que comunicar qué personas son reubicables. Y tuvimos muchos problemas y se debatieron en el Consejo Europeo con algunos de los países que se vieron más directamente afectados por esto. Quiero decirle además que España el año pasado recibió 20.000 solicitudes de asilos, de los cuales más de 5.000 personas eran sirios. Por tanto, es verdad, si es muy fácil decir, no han reubicado a las suficientes personas, ni han reasentado, ni nosotros ni nadie. Lo que pretendemos ahora, con estas decisiones que se han tomado en relación a Turquía, es que las cosas mejoren y podamos traer personas que tienen derecho al asilo, provenientes fundamentalmente de Siria, que en este momento están en Turquía. Ha dicho usted, cuando yo sea presidente del Gobierno, España será un país de acogida. Eso, perdóneme, pero es una frivolidad. España es un país de acogida ahora. Lo ha sido antes, lo ha sido cuando ustedes gobernaban y supongo que si usted llega a gobernar o cualquier otro seguirá siendo un país de acogida. Yo tengo aquí las políticas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos últimos años, y es que son las mismas políticas que ha llevado a cabo el anterior ministro del Interior cuando era el señor Pérez Rubalcaba. ¿Qué se hacían? Convenios de readmisión con otros países, ayuda de cooperación, intentar controlar las fronteras de forma conjunta y llegar a un acuerdo con esos países para que todas aquellas personas que vinieran ilegalmente, aunque hay gente en esta Cámara que dice que no hay nadie que sea ilegal, pero en fin, es lo que nosotros utilizamos y lo que es así, hay personas que vienen legalmente, hay personas que no vienen así, pues esa es la misma política que se estaba haciendo aquí. Yo tengo aquí críticas de la ONU a España del año 2011, pues para que acabara con las detenciones indiscriminadas de inmigrantes. Críticas de algunos organismos de la ONU pues a la policía española, diciendo que las asociaciones de apoyos creen que estimula la normativa del Ministerio del Interior la xenofobia y el racismo, y criticaban también al sistema educativo español. Y decía el entonces ministro del Interior, dice que la inmensa mayoría de las personas llegadas a Italia y Malta son estrictamente inmigrantes ilegales y que, por tanto, eran partidarios de que volvieran a los países de origen. Y decía, yo soy muy partidario de Europa como región de asilo, pero soy muy partidario también de decir que los ilegales no se pueden quedar. Estas son las declaraciones de su propio Gobierno. ¿Qué pasó con los sirios? En el año 2011 el Gobierno español resolvió imponer el visado de tránsito a las personas nacionales de Siria, cuando ya había comenzado la guerra civil en Siria. Bueno, pues luego lo hizo a continuación el Reino Unido. Al final, las políticas que intentamos hacer las personas que tenemos responsabilidades de gobierno, pues son políticas respetuosas de los derechos, de las libertades y de las democracias, intentar ayudar a estos países, pero en estos procedimientos o hay un orden y una normativa o, desde luego, es absolutamente imposible llevar a cabo ningún tipo de decisiones que sirvan para construir y resolver los problemas. Dice usted que hay que ser solidarios, y todo eso está muy bien. Yo también. Con Grecia hay que ser solidario, con Turquía, con los vecinos. Yo le he hablado de Jordania, le he hablado del Líbano y con los países de África. Y luego, también lo ha dicho otro interviniente, las aportaciones a Europa. No sé cuáles son las aportaciones suyas a Europa, pero yo en este tema de refugiados, España, mi Gobierno, creo que hizo algunas aportaciones importantes, algunas de las cuales, por otra parte, pues fueron demandadas por esta Cámara. Bien, señor Iglesias dice que no hemos cumplido la resolución de la Cámara. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, si usted se lee las conclusiones del Congreso, las conclusiones del Consejo Europeo, pues verá que hay muchas aportaciones que son transcripción literal de las resoluciones que adoptó aquí el Congreso de los Diputados. Claro, si lo que ustedes pretenden es que los 9 puntos aparezcan fusilados en las conclusiones del Consejo Europeo, me temo que eso sería muy difícil. Y si todas las personas que fuéramos a la reunión del Consejo Europeo, 28, fuéramos con un papel y todos dijéramos este papel tiene que figurar en las conclusiones del Consejo, me parece que era imposible construir Europa ni construir nada, porque yo podía encontrarme allí con algunas personas que pensaran exactamente lo contrario de lo que dice el Parlamento español.
y las había, porque sabe usted que hay muchos países en la Unión Europea que piensan de forma diferente. Entonces, las decisiones a 28 normalmente se suelen tomar mediante, en fin, un conjunto de conversaciones, de eso que está tan de moda que se llama el diálogo, en lo cual uno cede en sus planteamientos, otro cede en otros planteamientos. Oiga, y a partir de ahí, si alguien quiere imponer sus planteamientos a los demás, créame que tiene un serio problema por delante. Pero descartamos todo tipo de expulsión colectiva, eso lo pidió quien le habla, el presidente del Gobierno de su país. Sí, eso no figuraba en las conclusiones. Ustedes, su grupo, pidió en la reunión del día 16 de la Comisión Mixta el respeto al principio de no devolución. Además, eso fueron ustedes. Y es la quinta línea. Está en la quinta línea, eso fue ya porque lo pedí yo. Y toda solicitud de asilo debe tramitarse individualmente de acuerdo con la Directiva sobre procedimiento de asilo. También lo pidió el presidente del Gobierno de España. Y también al final, después de la reunión del día 16 en esta Cámara, y que se tuvieran en cuenta los criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas, pues también lo planteó el Gobierno español. Como otras de las muchas cosas que hay aquí, pues los habrán planteado quienes representaban a su país en esas reuniones. Por tanto, no puedo compartir su posición. Bueno, claro, decir que lo que se ha acordado es una vergüenza y entierra el derecho de asilo, le voy a decir una cosa. Eso se puede decir de otra manera, hombre, con un poquito más de finura, porque suena muy mal. Porque, mire, no es posible que 28 dirigentes, incluidos los representantes del Gobierno griego, pues seamos antidemocráticos, fascistas, malvados y liquidadores de los derechos humanos. No es posible porque estamos en Europa y somos gobiernos democráticos. Por tanto, un poco de moderación. Aprenda de mí, que en eso soy muy bueno. Y luego, no se apropie de patrimonios que son de todo, ¿no? Es decir, los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asilo, todas estas cosas las defendemos, no sé si todos, pero yo creo que todos los miembros de esta Cámara. No son suyos. Además, usted debiera estar contento de que todos los miembros de esta Cámara defendiéramos eso, porque así hay más personas que defienden lo mismo que usted. Por tanto, nadie tiene el patrimonio ni de los sentimientos, ni de los derechos, ni de la libertad, ni de la vida. En algunas cosas siempre conviene que todos estemos más o menos de acuerdo. No estoy de acuerdo, sin embargo, con usted en el tema de las devoluciones en caliente. La Comisión Europea, en su día, a requerimiento pues, de algunas asociaciones que veían las cosas de manera diferente a como las vemos nosotros, pues hizo un expediente informativo, creo que era el nombre exacto de aquella actuación, y no le ha abierto ningún procedimiento a España, que, insisto, respeta los derechos humanos, la libertad y a los ciudadanos. Turquía, país seguro. ¿Sí? Para ser considerado un tercer país seguro se deben cumplir algunas condiciones, que son las que establece una directiva europea, la Directiva 32 del año 2013. Que la vida o la libertad no estén amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión pública. ¿Sí? Que se respete el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra de 1951. Sí. Que se prohíba la expulsión en caso de poder ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y se prevé la posibilidad de solicitar el estatuto del refugiado y de recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra. Esto es lo que dice la directiva, pero déjenme continuar, que al final ya verá cómo me dan la razón. Turquía cumple estos requisitos y es parte de la Convención de Ginebra de 1951. Mantiene la limitación geográfica original de la Convención y considera refugiados solos a los procedentes de países europeos. Pero ACNUR dice que, aunque Turquía mantiene la limitación geográfica,
Su legislación establece protección y asistencia para solicitantes de asilos y refugiados con independencia de su país de origen. Turquía garantiza en este momento la protección temporal a los sirios y le garantiza la no devolución, según nos ha informado la Comisión Europea. También pueden acceder al mercado laboral y también tienen derecho a acceso a servicios públicos como educación y sanidad. Turquía hace un gran esfuerzo. Es que en Turquía hay 2,5 millones de sirios. Turquía hace un gran esfuerzo y, por tanto, hay que ayudar a Turquía a resolver el problema, por Turquía, por los sirios y también por nosotros. El propio ACNUR considera que Turquía ha hecho enormes contribuciones durante estos años. Es evidente que aún tiene dificultades y que aún se pueden hacer las cosas mejor. Pero hay algo que es más importante aún, es que es Grecia quien tiene que determinar si Turquía es o no un país seguro. Y Grecia, en la última reunión de su Parlamento celebrada hace unas fechas, ha dicho, con el voto a favor de Syriza y con el voto en contra de un partido como el mío, que Turquía es un país seguro. Fíjese usted cómo funcionan las cosas por el mundo adelante. Por tanto, Turquía es un país seguro. Al menos así lo veo yo y lo vemos en el conjunto de la Unión Europea. El señor Domenech habla de Siria. Efectivamente, el tema de Siria es un asunto de una complejidad enorme. Es verdad que desde el año 2011 estamos en una situación que se ha vuelto más compleja aún. Ahí está Bashar al-Assad, la oposición a Bashar al-Assad, están los kurdos, está Daesh, han estado los rusos, los americanos, los franceses. Todo este asunto se ha complicado con algunos atentados terroristas, pero es evidente que si alguna prioridad en estos momentos debiera tener el mundo era resolver, hay muchos problemas a resolver, pero desde luego es resolver el problema de Turquía, que es de Siria, que está generando no solamente estos problemas al conjunto de la Unión Europea, sino a millones de ciudadanos que se tienen que vivir fuera de su país lisa y llanamente porque allí no se puede vivir. Hace usted una afirmación, tampoco quiero tener un debate con usted, ni siquiera pretendo rebatírselo, ¿no? Pero claro, mira usted al Gobierno y dice, oiga, es que estos sirios son personas. Sí, claro que son personas. Le digo lo mismo que al señor Iglesias, oiga, es que usted no tiene el patrimonio de los buenos sentimientos. Créame que en ese grupo hay buena gente. Luego, oye, estamos algunos que a lo mejor somos un poco más complicados. Pero créame que hay buena gente, como a buen seguro ocurre también en su grupo. No sea tan inmisericorde en su crítica contra la Unión Europea. No es justo. Estamos ante el proceso de integración política más importante que se ha llevado a cabo en ningún lugar del mundo en los últimos años. Ahí hay 4 cosas. Está la Alianza del Pacífico, el Mercosur, que ni lo es, tratados comerciales, Estados Unidos, México, Canadá. Este es un proceso de integración como no hemos visto en muchos años y ya lleva mucho tiempo. Y ya hemos renunciado a muchas cosas, pero creo que al final todos hemos salido muy beneficiados. Por ejemplo, en el caso de España, que se habló poco hoy aquí de España. Pues fíjese usted, España es uno de los 5 países donde más ha subido la renta per cápita en los últimos 40 años. ¿Ayudó muchas cosas a eso? Sí, hay cosas buenas en España. Esa, por ejemplo, es muy buena. Ojalá podamos subirlo más en el futuro. Pues Europa tiene algunas señas de identidad, me he referido a ello en mi primera intervención, como por ejemplo el estado de bienestar, que no existe ni en el país del mundo con más Producto Interior Bruto, ni en el segundo país del mundo con más Producto Interior Bruto. Hay algunos países donde el gasto presupuestario en pensiones, ¿sabe cuánto es? 0. Y pueden ser el segundo país del mundo en Producto Interior Bruto. Valoremos también algunas de las cosas positivas que hay en nuestro país y en esa Unión Europea en la que, por fortuna, estamos integrados. No vuelvo a reiterar los argumentos sobre reasentados y reubicados que le expliqué al señor Sánchez, porque no tiene sentido, pero sí, sin embargo, me gustaría, al hilo de su intervención, hacer un brevísimo comentario sobre las comunidades autónomas, las ONGs y los sindicatos. Como les he dicho antes, este proceso o se hace de una manera ordenada
o nos puede llevar a conseguir unos resultados infinitamente peores de aquellos para los cuales estamos trabajando. Yo no voy a decir que esto sea una competencia exclusiva del Estado, yo no voy a dar ese argumento, pero yo digo que es un argumento, por otra parte, muy válido y que conviene respetarlo, pero no lo voy a dar para no molestar a nadie. Pero sí quiero decir que todo esto, toda esta operación, como no podía ser de otra manera, se está coordinando a nivel europeo con una autoridad central en cada Estado miembro, porque eso es lo que se acordó en la Unión Europea y eso es lo que hacen todos los países de la Unión Europea. Y aquí en España esa autoridad es la Secretaría General de Inmigración y Emigración, que la lleva a cabo bien directamente toda esta operación o bien con convenios suscritos por comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades a quienes deben dirigirse. Yo estoy absolutamente de acuerdo y estoy a favor de que todas las administraciones colaboren, pero hagámoslo ordenadamente y pactemos entre todos qué es lo que puede aportar cada uno. No puede ser que alguien tome una decisión sin consultar con nadie porque se le ha ocurrido y luego mandar una carta diciendo que le pague los gastos que ha originado esa decisión. Eso no funciona y, aparte, pues no es precisamente un método de funcionar demasiado justo. También me ha preguntado sobre el Fondo de Asilo y el presupuesto del Sistema Nacional de Acogida e Integración. Este año ha mejorado mucho, son 253 millones para financiar plazas de acogida y para la financiación de un programa de actuaciones concretas para acogida e integración, entre las cuales está el alojamiento y manutención, la asistencia psicológica, sanitaria y social, asesoramiento, acompañamiento a centros escolares sanitarios y sociales, refuerzo escolar para niños, intérpretes, clases de idioma, etc. Esto ya figura en los presupuestos generales del Estado del año 2016, que, como usted sabe, se aprobaron en esta Cámara a finales del año 2015. En cualquier caso, si fuera necesario aportar más recursos, que posiblemente lo sea o no, tampoco lo sabemos seguro, pues es evidente que no creo que haya ningún grupo en esta Cámara que se oponga a que se haga una modificación de crédito presupuestario. Paso ahora a contestar a algunas de las afirmaciones que ha hecho en su intervención el señor Rivera. No voy a reiterar, en fin, las respuestas que sobre asuntos que usted también ha planteado lo habían hecho antes otros intervinientes, pero sí hay algunas cosas que creo que debo responderle a usted de manera detallada. Una de ellas es el Brexit. Digo eso porque a las personas que intervinieron antes que usted no les debe preocupar mucho esto del Brexit y, por tanto, no han dicho una palabra sobre el asunto, cosa que, por otra parte, pues a mí me libera de que esta intervención sea mucho más extensa de lo que está siendo y va a ser, visto lo que estoy viendo. Sí quiero decirle que cuando se debatió la postura de nuestro país sobre el Brexit, se debatió utilizando el mismo procedimiento que se ha usado desde que entramos en la Unión Europea. Antes de un Consejo Europeo siempre comparece el secretario de Estado para la Unión Europea, el actual ministro de Educación lo hizo en múltiples ocasiones, los grupos dicen lo que estimen oportuno y conveniente y luego el presidente del Gobierno viene aquí, como vengo yo ahora, a explicar qué es lo que ha ocurrido en el Consejo. Pero el procedimiento fue el de siempre. Es más, en esta ocasión no estuvo el secretario de Estado para la Unión Europea, sino que estuvo el ministro de Asuntos Exteriores. En cualquier caso, es un tema procedimental y no me parece que tenga la importancia que sí tiene el asunto de fondo, que es el Brexit. Vamos a ver, yo quiero decir lo siguiente. El acuerdo que hemos tomado con el Reino Unido permite, en primer lugar, avanzar a todos los países que queramos hacerlo en el proceso de integración. Lo permite, lo dice, lo afirma, es muy claro y en ese sentido supone una ratificación de algo que ya existía y es muy positivo. Yo seguramente coincido con usted en muchas de las cosas que ha dicho. Creo que debemos avanzar en el proceso de integración. Yo he apuntado algo, no lo voy a reiterar ahora en mi intervención inicial, pero efectivamente creo que podemos hacerlo y debemos. Desde luego en la Unión Monetaria, primero en la Unión Económica, todavía nos quedan temas digitales, servicios financieros, el tema de la energía es muy importante, pero todavía quedan cosas en la Unión Bancaria, en la política monetaria, ya no digamos en la Unión Política y en la Unión Fiscal. Segundo comentario. Hoy no todos los países de la zona de lo que es la Unión Europea participan de todas las políticas comunes. El caso más paradigmático es el euro. Son 19 países de 28 los que están en el euro. En el caso de Schengen ocurre lo mismo. Ni Irlanda ni el Reino Unido están en Schengen y, sin embargo, países que no están en la Unión están en Schengen, como, desde luego, Noruega, Suiza y yo creo que Islandia también. Tercer asunto, ¿qué pasaría
si el Reino Unido se fuera, porque claro, si yo voy allí y digo que no me gusta esto y como eso requiere 28 votos, sin el mío no sale, ¿qué pasaría? Bueno, eso no lo sabemos, porque se abría un periodo de 2 años, pero desde luego lo que yo sí estoy absolutamente convencido es que los beneficios sociales de los trabajadores del resto de Europa iban a ser infinitamente menores si el Reino Unido estuviera fuera que en caso contrario. Quiero decirle, por otra parte, que el Reino Unido es muy importante para nosotros, para Europa y para el mundo. Es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la segunda economía europea, puede jugar un factor de equilibrio muy importante entre otros grandes países de la Unión. Para España es un país decisivo. Fíjese, las exportaciones alcanzaron el año pasado 18.000 millones de euros y las importaciones 12.000, es decir, para nuestra balanza de pagos es un país muy importante. Para nuestro turismo ya no le digo nada. 15 millones de turistas británicos vinieron aquí y son los que más han gastado en el último año en nuestro país. El Reino Unido fue el 6º receptor de la inversión española en el extranjero. Esto es muy importante y en relación con el stock acumulado de inversión española, Reino Unido se sitúa en el primer lugar. Reino Unido fue el 3er país inversor extranjero en España y en relación con el stock acumulado de inversión británica en España, Reino Unido está en el 7º lugar. Por tanto, es muy importante que las cosas en el Reino Unido salgan bien. El señor Cameron ha hecho una apuesta, hay un sector de la opinión pública que está en contra. Creo que lo que nos ha demandado a sus socios de la Unión Europea era razonable y tuvimos mucha disputa y mucha discusión. No fue un proceso fácil, pero sinceramente creo que aportamos mucho más a España, a Europa y, si me lo permite, incluso al mundo, apostando, que evidentemente usted apuesta, no estoy diciendo que no apueste por que el Reino Unido continúe en la Unión Europea, que si hubiéramos mantenido una posición contraria. Bien, lo de los pasos atrás de Europa, sí, tuvimos problemas con algunos países, algunos referéndums se perdieron. Si al final en este tema, si es que coincidimos absolutamente, es decir, toda Europa va a defender los derechos humanos, va a luchar contra las mafias, va a defender el asilo y, oiga, los derechos humanos es que siempre se han garantizado. Si ponemos ya en tela de juicio esto, realmente tenemos sin duda problemas. No voy a repetir lo que he dicho ni de reubicaciones, ni de reasentamientos, ni de autonomías. Y bueno, se puede efectivamente criticar a Europa, su funcionamiento, la burocracia, la forma de tomar las decisiones, el que las reuniones se prolonguen hasta las 7 de la mañana, el que aparezca el primer ministro de un país haciendo una propuesta a 28 personas y que la conozcan sobre la marcha. Todo eso es muy fácil de criticar. Yo podría hacer una lista, usted me da unos folios, yo se los puedo rellenar, pero sinceramente en la vida debemos ir a la mayor. Hay cosas que criticar, sí, cosas que mejorar, sí, pero desde luego el proyecto merece la pena y el primero que lo ha dicho es usted cuando ha hablado de los Estados Unidos de Europa, una frase de Monet. Bien, paso ahora a contestar a la señora Xurra, diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, bueno, yo le agradezco sus consejos e incluso sus lecciones. La vida es un constante proceso de aprendizaje y siempre hay que intentar estar atento a la que salta para saber más y cada vez más, porque eso no pierde nada uno con eso. Bueno, claro, yo de refugiados, me dice usted, es que usted no sabe de lo que habla. Oh, tenemos un problema, porque si el criterio me lo aplica a mí solo, bueno. Pero claro, si se lo aplica a los otros 349 diputados de esta Cámara que tampoco fueron refugiados, aquí nadie sabe de lo que habla, solamente puede hablar usted de refugiados y los demás, si le parece, nos vamos, ¿no? Digo yo, podría ser un poco más generosa, ¿eh? Algo hemos tenido que estudiar todos y llegar aquí a decir que no sabe de lo que habla, creo que no tiene sentido, ¿no? En cualquier caso, yo valoro muy positivamente la situación vital que suya y supongo que habrá tenido sus dificultades y sus complejidades. Pero de verdad, me alegro de que haya usted encontrado un lugar seguro y en paz
en mi país que se llama España. No sabe lo que lo celebra. Me hace querer más a mi país, porque demuestra que es un país de acogida. Yo no voy a hablar de los abuelos, ni siquiera del mío. A saber dónde estaba el mío, bueno, yo lo sé, y dónde estaban los de otros que están en esta Cámara. Mire hacia el futuro, porque es donde vamos a estar el resto de nuestros días. Sobre el acuerdo, ha hecho usted una descalificación global y absoluta. Es imposible construir nada con una intervención como la que usted ha tenido esta mañana en esta Cámara. De verdad, créame que en la vida siempre hay que dejar un cierto margen para ver por dónde podemos entendernos, o siempre hay que pensar que los demás hacen algo positivos, aunque sean tan malos como yo. Alguna vez se me puede ocurrir algo sensato. Ya sé que no es muy a menudo, pero, hombre, alguna vez sí. Porque es que si no, no deja usted absolutamente margen para nada. Ya, descalificación global y absoluta. Está en contra de la política de acuerdos que se hace en toda Europa para resolver en origen estos problemas. Está en contra de nuestras relaciones con Marruecos, con Mauritania, con Senegal y con otros muchos países. No cree que Turquía sea un país seguro y dice que toda Europa pues no se respetan los derechos humanos. Pues francamente, oiga, yo a usted sí le respeto, pero no le voy a dar consejos ni lecciones, porque no estoy capacitado para ello, pero conviene de vez en cuando darle vueltas a las actuaciones de alguno, porque de las rectificaciones, yo eso me lo sé muy bien, se aprende mucho. Ahora viene el señor Homs. El señor Homs ha sido de una generosidad infinita para con mi persona y mi grupo parlamentario. No esperaba otra cosa. Luego le hablaré de la política europea, porque claro, esto de los tópicos conviene documentarlas, ¿no? Porque usted no pinta nada en Europa. Usted es, fíjese que ha dicho, un figurante, invitado de piedra. No, esto no sirve absolutamente para nada, sobre todo porque es que no tiene ningún argumento para demostrar que esto es verdad. Entre otras cosas, porque el que está en los consejos europeos soy yo, no es usted el que está en los consejos europeos. Entonces, hágame caso a mí, que yo sé lo que hago allí y sé cuáles son las aportaciones. Hoy me he referido solo a algunas. Pero claro, si tuviera que hacer referencia a todas, pues no terminaríamos nunca. Sí que hay un asunto del que le voy a hablar, porque realmente usted ha puesto un énfasis especial en el mismo. Es el déficit público. Yo creo que esto a usted le interesa y a todos, y debería interesarnos más. Yo tengo que decir que estoy a favor de tener el menor déficit público posible, el menor. Buena prueba de ello es que propicié con el entonces Gobierno socialista una reforma de la Constitución, la del artículo 135, sobre este asunto. Por tanto, estoy a favor de bajar el déficit público. Estoy a favor de hacerlo con un calendario razonable, porque, claro, si lo bajamos de una manera no demasiado razonable, se puede hundir el crecimiento, con lo cual lograríamos el efecto contrario, que era aumentar el déficit público. Todas estas afirmaciones que acabo de hacer ahora he intentado llevarlos a la práctica. Como he dicho antes, firmé la reforma del artículo 135, el Tratado Fiscal de la Unión Europea, y creo que la acción que hemos desarrollado en el Gobierno a lo largo de estos 4 años caminó en esa dirección. Lo primero que conviene decir aquí es que el déficit público el año 2015 en España bajó, porque escuchando a algunos diera la sensación de que el déficit público subió. No, en España bajó el déficit público del 5,8 al 5,16, es decir, casi un 0,7%. En el año 2011, que fue cuando yo llegué al Gobierno, el déficit público estaba en el 9,13. Hoy está en el 5,16. Lo hemos bajado 4 puntos, a pesar de que 2 ejercicios presupuestarios de los 4 España estuvo en recesión, con la consiguiente caída de los ingresos.
Quiero decir también que en la Administración Central del Estado, aunque yo sea responsable de lo que pase en todas las administraciones, pero la del Estado, que se supone que tengo más facilidad para tomar decisiones, el déficit público este año no solo bajó, sino que cumplimos el objetivo y conseguimos un superávit respecto del objetivo, igual que le ocurrió a las corporaciones locales en España. Las corporaciones locales tuvieron un superávit sobre el objetivo del 0,44. Nosotros el 0,22 y luego las comunidades autónomas tuvieron el 0,96. Dentro de las comunidades autónomas ha habido algunas que cumplieron y otras que no cumplieron. En cualquier caso, yo no voy a criticar aquí a ninguna de las comunidades autónomas. Creo que no tiene ningún sentido. Lo que debemos de tratar entre todos es seguir continuando en la senda de bajada del déficit. No voy a hacerlo porque en el año 11 el déficit de las comunidades autónomas era el 3,35 y hoy es el 1,66, la mitad. Bueno, pues eso es un avance importante, porque también las comunidades autónomas pues, tuvieron los mismos problemas que han tenido el resto de las administraciones con los ingresos tributarios. Y ahora lo que tenemos que hacer es perseverar. Y sobre el déficit, dos comentarios más, que pienso que son importantes. Se ha hablado aquí de la bajada de impuestos. Es evidente que la bajada de impuestos, sobre todo la bajada del impuesto a la renta a las personas físicas, pues ha provocado casi 7.000 millones largos de euros, sería un 0,7 de déficit, aunque eso también provoca crecimiento, haya un 0,7 de déficit más. Pero también tengo que decirles que hay comunidades autónomas que cumplieron el objetivo y el Gobierno de España también cumplió el objetivo. Entonces, esos que cumplieron el objetivo lo cumplieron a pesar de que los impuestos han bajado. Por tanto, no es verdad que bajar los impuestos siempre dé lugar a un aumento del déficit. Eso no es verdad. Segundo comentario que quiere hacer. Hombre, a mí se me ha atizado inmisericordiamente con ocasión del incumplimiento del objetivo de déficit presupuestario. Yo acepto la crítica. Pero también me gustaría que aquellos que han hecho la crítica le dijeran a sus representantes en los distintos parlamentos autonómicos, en algunos de los cuales están apoyando a gobiernos que han incumplido y mucho el déficit público, que le pidieran a ese gobierno que lo cumpliera y que no presentaran mociones aumentando el gasto público, porque eso es lo que lleva a un mayor déficit público. Bien, dicho esto, yo no soy un fanático del déficit público, porque el déficit público, al igual que todas las cifras macroeconómicas, no son un objetivo en sí mismas, son instrumentos al servicio del gran objetivo que es el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora del bienestar y riqueza de los ciudadanos. Y, francamente, hemos corregido buena parte de los desequilibrios macroeconómicos. La inflación en España está hoy por debajo de 0. Cuando llegamos al Gobierno estaba por encima del 3, lo que nos hacía perder no solo poder adquisitivo a la gente, sino también competitividad a nuestras empresas, con lo que eso significa. El sector exterior estaba en aquel momento en déficit, ahora el sector exterior está en positivo, lo cual demuestra que la competitividad española está mejorando. La deuda pública muy elevada, entre otras cosas, porque hemos tenido que pagar la deuda comercial nada menos que 35.000 millones de euros que no estaban en ningún sitio, sino en cajones de diferentes administraciones. Bueno, pero lo más importante ya no es eso. Lo más importante es que hace 4 años en España el crecimiento era un crecimiento negativo. El último trimestre del 11 estábamos al menos 1,8 y el último trimestre del 15, 4 años después, crecemos el 3,5%. Entonces, tampoco habremos hecho tan mal esto del déficit público y demás acompañamientos. Pero esto es mucho más importante y se entiende mucho más si vemos las cifras de empleo que tengo aquí. Es que la afiliación a la Seguridad Social está creciendo en este último mes, marzo, al 2,8%, cuando llegamos al Gobierno estaba decreciendo el 3 y pico por ciento. Y el paro, que según los datos del último mes está bajando al ritmo del 8% anual, pues cuando llevamos al Gobierno estaba en una situación radicalmente diferente, subía el 10% anual. Por tanto, está muy bien que nos reprochen lo del déficit público, pero, como siempre sucede en la vida, conviene hacer un juicio global, equilibrado y sensato de la política económica del Gobierno. Continúo. El señor Oms.
Después, bueno, el señor Ons sobre la política exterior, tal, bueno, y que si la política exterior española es un desastre. Hombre, lo que es un desastre es que haya representantes de comunidades autónomas hablando mal de España en todos aquellos sitios donde logra que se lo reciben y vendiendo un proyecto manifiestamente ilegal y contrario a la Constitución y a las normas que nos dimos entre todos. Eso sí que es negativo para nuestro país. Bien, y paso ahora a contestar, después de contestar al señor Ons, tengo un problema de papeles, paso a contestar al señor Esteban, ya le contestaron algunas cosas, sí, sobre la siderurgia hay un párrafo, efectivamente, el párrafo 13 de las conclusiones del Consejo Europeo, y probablemente usted ya lo conozca. Previamente, el ministro Soria, en febrero de este año, envió una carta a la comisaria europea de Mercado Interior e Industria apoyando la aplicación de medidas urgentes para compensar prácticas de comercio desleal que podían tener consecuencias negativas en un sector que es de suma importancia en el empleo y en la producción en España. Luego seguimos de cerca la situación del sector, apoyamos la adopción de las medidas necesarias y por eso apoyé la adopción de ese párrafo 13 en las conclusiones del Consejo Europeo. Tengo aquí la carta por si usted tiene interés en que se la traslade. Ha hecho una afirmación sobre el tema que más nos ha ocupado a lo largo de esta mañana, que es el asunto de los refugiados. Dice que es un parche el acuerdo con Turquía. Pues mire, no voy a entrar en discusiones terminológicas. Yo creo que es lo que se puede hacer hoy. Sinceramente creo que es lo que se puede hacer hoy. Yo llevo mucho tiempo demandando esa política integral en materia de migración. Creo que se están dando pasos en la buena dirección, pero es que hoy nos encontramos en una situación verdaderamente dramática. Porque es dramática que haya 2,5 millones de personas en Turquía, es dramático lo que está ocurriendo en el Egeo y es dramática la situación de Grecia y es dramática y lamentable el cierre de fronteras por parte de algunos países de la Unión Europea. Tanto eso es verdad lo que usted dice, puede que sea un parche. Pero creo que es un paso en la buena dirección y no estamos en los tiempos en que vivimos para buscar siempre las soluciones 10, porque normalmente en política, a la hora de gobernar y en general en cualquier faceta de la vida, eso no existe. Si empieza usted de cero, intente conseguir primero 3, 6, 7 y no tenga prisa, porque la perfección en esta vida es muy difícil alcanzarla. Al menos esa es la experiencia que tenemos algunos. Estoy de acuerdo en la clave del origen, ya he hablado de este asunto, Siria, Pakistán. ¿Se dejan en manos turcas las decisiones? No. Se dejan algunas decisiones en manos de Grecia y de Turquía, algunas. Y vamos a apoyar a los dos países, pero es que no se trata de establecer aquí un debate con Turquía, ni una discusión, ni de verlo como un enemigo, ni siquiera como un adversario. Se trata de trabajar conjuntamente para resolver el problema de millones y millones de personas que viven una situación dramática por culpa de lo que está ocurriendo en Siria o en Pakistán o en Afganistán o en tantos países en nuestro mundo. No vuelvo a hablar ya de Turquía no es un país seguro, habla de la ayuda a los refugiados. Antes he explicado, cuando contestaba el señor Domènech, en qué pretendemos gastar las asignaciones presupuestarias que figuran en el 2016. La Unión Europea va a transferir 700 millones de euros, 300 este año, a Grecia para todas las atenciones a las que usted hizo referencia. Habla del déficit. Probablemente el Gobierno vasco, como ha cumplido el déficit, esté usted muy contento. Yo no puedo decir lo mismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No siempre salen las cosas como a uno le hubieran gustado. Sobre el Brexit, creo que ya contestando al señor Rivera, en fin, no tengo nada más que añadir en este asunto. Bueno, entonces ya me voy al grupo mixto. El señor Candela ha dicho que no cumplimos. ¿Me falta alguno? No, la intervención es necesariamente larga y extensa, pero lo hago en consideración y en beneficio suyo. Si solo hubiera intervenido un portavoz, pues hubiera hablado 5 o 10 minutos, pero claro, luego hay gente a la que le molestaría, y con razón, que yo no le contestara. O sea que si quieren que mis intervenciones sean más cortas, pues ya saben lo que hay que hacer, es facilísimo. El señor Candela ha hablado del cumplimiento del acuerdo
del Congreso. Él sostiene una tesis diferente a la mía, no voy a repetir los argumentos ya usados. Turquía, país seguro. Está también en contra de todo, no es muy constructivo. Los 28 somos un desastre, y también hace el planteamiento que hicieron otros intervinientes sobre las comunidades autónomas, las corporaciones locales que quieren ayudar y que yo agradezco. Señor Garzón, dice que no negamos el refugio. Europa es un sitio espantoso, ya nos explicará cuál es su modelo, pero bueno, Europa es un sitio espantoso donde conviven animadamente en ocasiones, con mayores dificultades en otro, pues socialistas, liberales, conservadores y hasta gente con una ideología próxima a la suya, que luego cuando está allí, y tenemos un ejemplo muy claro, pues se va dando cuenta de cómo es la realidad de la vida, ¿no? Y una cosa es hablar, y los buenos deseos y las buenas intenciones, que son importantes. Sin buenos deseos y sin buenas intenciones no se va a parte alguna, pero luego también hay que saber convertir esos buenos deseos y esas buenas intenciones en realidades, porque si no se quedan en nada, y eso al final genera bastante frustración. Insisto, no estoy de acuerdo en nada de lo que usted ha dicho, señor Garzón, sobre la Unión Europea. Creo que es el espacio geográfico del mundo mejor, porque tiene libertad, tiene democracia, tiene derechos humanos, tiene estado de bienestar, tiene progreso y atiende a las personas mucho mejor que en cualquier otro lugar del planeta, infinitamente mejor. Ahora, si usted quiere seguir con esos planteamientos, tiene perfecto derecho a hacerlo. La señora representante de Bildu, bien, tampoco tiene un concepto de Europa muy emocionante y además quiere que se le abra la frontera a todo el mundo. Bueno, esto es una posición, en fin, muy respetable, pero yo estoy en profundo desacuerdo en que se le abra la frontera a todo el mundo. Y yo creo que todos los que están aquí también están en profundo desacuerdo con que se abra la frontera a todo el mundo. Realmente es que no conozco a nadie que esté de acuerdo en que se le abra la frontera a todo el mundo. Figúrense ustedes lo que podría ocurrir si eso sucediera. Señor Aggi, ha hecho referencia a muchos de los asuntos que han sido objeto de debate esta mañana, tema Siria, tema Eritrea. Ha pedido que se tenga en cuenta el criterio de ACNUR y de UNICEF. Son, sin duda alguna, dos asociaciones que desempeñan una labor digna de elogio, porque además no se limitan a opinar, que eso es lo fácil, sino que hacen opinar. Eso al final lo hace cualquiera. Pero luego conviene trabajar, apencar también, ser constructivo y acordar con todo aquel que quiera remar en la misma dirección. Estoy de acuerdo con que los problemas de origen al final son los decisivos, ya lo he reiterado en varias ocasiones a lo largo de esta mañana, y es ciertamente preocupante, probablemente lo más preocupante, porque afecta al alma y a los sentimientos, ver algunas imágenes de niños que vemos en las televisiones. Señor Martínez Oblanca ha empezado su intervención diciendo algo que es una enorme verdad, que es la posición de España no es contradictoria con la que hemos hecho en estos años. Si es que no es contradictoria. Lo que nosotros hemos defendido el otro día en el Consejo Europeo, pues es algo muy parecido a lo que han defendido los gobiernos que nos precedieron a nosotros, lo cual, por otra parte, es tranquilizante, porque lo que sería ciertamente tremendo es que hubiera un cambio radical en una política como esta. Señora Oranas nos ha hablado de Canarias, de su tierra. Ella vivió efectivamente la situación en el año 2006. Yo estuve en Arguineguín, allí al sur de la isla de Gran Canaria, y llegó una patera en aquel momento. Yo estaba allí pasando unos días de descanso y es ciertamente impresionante, impactante eso. Eso se arregló luego mediante unos acuerdos buenos. Yo he estado en Senegal hace poco para ratificar esos acuerdos, bueno, y ha servido pues para evitar muchas de las desgracias que en aquella época y muchas pérdidas de vidas humanas. Entiendo que usted conozca bien este problema de la inmigración. Hay muchos canarios en Cuba y en Venezuela. En
fíjese cuántos gallegos hay en Cuba y en Venezuela y en Argentina y en Uruguay, señora portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Esto es el mundo. Unas veces unos vienen, otros van. La clave es que podamos hacer entre todos un mundo en el que los que se vienen y se van sean por su voluntad propia y no por las circunstancias. Quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Popular por su apoyo y por sus palabras. Creo que están todas ellas muy puestas en razón. Creo que es positivo que el Gobierno, pues, aunque sea en funciones, cuente con el apoyo de 123 diputados, menos la una piedra. Muchas gracias.